Hola ideadores, hoy vamos a decorar una bandeja con aspecto rústico y esta vaca tan preciosa que yo me enamoré cuando la vi y no sabía bien en qué usarla. ¿Queréis ver cómo se hace? Es muy sencillo, vamos allá. Hola ideadores, soy Miriam y hoy me veis aquí con los guantes porque vamos a trabajar con esta bandejita. Yo esta bandejita la compré en el Teddy y bueno, ya le he dado una lijada porque la verdad es que venía bastante áspera, pero la he estado mirando y salvo un pelín aquí en los bordes, la verdad es que no se le ven restos de pegamento por ningún sitio, así que lo voy a intentar teñir, porque no sé si os acordáis que hace un mes y pico hice una cajita que era monísima, que la teñí y me gustó mucho el resultado simplemente tiñéndola, pero se le notaban las marcas del pegamento, así que vamos a intentar hacer esta. Para teñirla voy a utilizar un tinte de ebanistería. Yo voy a usar este que es color roble francés y lo voy a hacer sin diluir porque me gusta que esté muy oscuro. Aplicaré el tinte por toda la superficie de la bandeja. Mirad, me encanta porque resalta mucho las vetas de la madera. Y como os he dicho, ya he teñido la caja, pero la voy a tener, o sea, ya he lijado la caja, pero la voy a tener que lijar después otra vez porque muchas veces, como el tinte este lleva mucho agua, mucha humedad, hace que salgan pequeñas pelusillas o astillitas hacia afuera. Entonces conviene lijarlo también después. Yo ya veis que tengo un pincel que es el que uso siempre para esto, porque la verdad es que cuesta mucho limpiarlo. Entonces el mismo pincel lo uso siempre para teñir. Uno de los más viejos. Y nada, voy a teñir toda mi caja por los dos lados. Mira, sí que se nota un poquito ahí en la esquina el pegamento, pero es muy poco y seguro que luego lo voy a poder disimular de alguna manera. Así que probablemente le aplique dos capas del tinte porque, como os digo, luego hay que lijar. Y al lijar se va la capa superficial, que es la que más teñida está, y entonces aclara un poco. Y me gusta que esté bastante oscuro. Y ya veis que gasta bastante tinte porque la madera está desnuda y absorbe mucho. Es normal que no os extrañe. Como os digo, poneros guantes porque el tinte también tiñe la piel y yo cada vez que se me olvida ponerme los guantes acabo con las manos marrones una semana. Hola, estás por ahí pero aún no te has suscrito. Pues hazlo ya, que no sé a qué esperas. Solo tienes que dar al botón de suscribirse y al lado verás una campanita. Pues dale activando todas las notificaciones porque así no te vas a perder nada. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Bueno, mirad, así ha quedado la bandeja. La verdad es que a mí este color tan oscuro me encanta. Y ahora lo que quiero hacer es en el centro de la bandeja, en esta parte de aquí, hacerle el decoupage con esta vaca tan bonita, que a mí me encanta también. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser recortarla, porque ajustarla al fondo este de tablas le queda muy bien, pero me va a costar más. Y la voy a recortar con tijera por la parte de dentro del corazón, para poder ponerla bien en nuestro sitio. Y esta vaca la voy a poner aquí, que yo creo que queda estupenda. Pero ahora hay un asunto, y es que yo siempre os digo que para hacer los decoupage, y más con servilleta, es mejor tener un fondo claro, porque siempre nuestros colores van a destacar más.
Y si llego el decoupage sobre este fondo que he puesto tan oscuro, sobre todo el corazón se va a ver muy oscuro, no se va a ver así. Entonces lo que voy a hacer va a ser centrarlo bien y marcar con un lapicero por dónde va a ir mi servilleta. A ver, se ve débil, pero se ve. Entonces ahora lo que tengo que hacer es coger pintura blanca y pintar eso con pintura blanca. Voy a hacerlo con mucho cuidadito, sobre todo en los bordes. Bueno, y ahora que ya tengo pintado todo el contorno, solo me queda rellenar de blanco y dejaré que seque. Bueno, pues aquí tenemos presentada nuestra vaca. Ahora vamos a hacer el decoupage. Vamos a separar las dos capas de servilleta que no tienen dibujo con mucho cuidado. Y ahora haremos el decoupage aquí sobre el blanco. Como veis, no va perfecto porque en algunos sitios ocupa un poquito más el blanco. No os preocupéis, que eso luego lo vamos a solucionar. Ahora lo que hay que hacer es intentar hacer el decoupage lo más aproximado posible. Y para eso voy a empezar por la parte de arriba, la de los cuernos, y seguiré hacia abajo. Aquí tengo medium para decoupage y vamos a utilizar un pincel que tenga las cerdas suavecitas, blanditas, para poderlo hacer sin ningún problema. Como siempre, aplicamos una capa bien extendida de medium para decoupage por toda la superficie por la que vayamos luego a pegar nuestra servilleta. Ahora usaremos un plástico y utilizando los mismos restos de la servilleta o cualquier otra cosa vamos a apretar, pero sin excedernos, desde el centro hacia afuera de la servilleta para que quede toda bien extendida, bien pegada y sin arrugas. Y ahora vamos a aplicar una segunda capa un poco más generosa esta vez, de medium para decoupage, desde el centro hacia afuera. Y la dejamos secar y luego seguiremos. Bueno, pues ya tenemos seca nuestra vaca y ahora, como os decía, vamos a disimular un poco esto que nos hemos salido antes. Yo lo voy a hacer con un rotulador permanente, pero si tenéis buen pulso o os lleváis bien con los pinceles, lo podéis hacer también con un pincel y pintura negra. El rotulador que sea permanente, porque así luego lo podéis barnizar con barniz al agua sin problema. También os diré, para hacer esto conviene que os hayáis salido antes un poco con el pegamento, porque así la zona por la que vamos a pasar tiene pegamento y no es directamente la madera, porque si fuera directamente la madera podía entrar la tinta y dispersarse por las vetas.
Bueno, y en realidad podríamos pasar ya perfectamente a barnizar la bandeja, sin ningún problema. Yo solamente voy a hacer una cosita más, y es que voy a coger este pincel que tiene las cerdas duras y largas y voy a hacer darle un poco de luz con un pincel seco. Voy a coger mi pintura blanca, descargo bien el pincel y cuando ya prácticamente no deje marca, le voy a dar un poco por la superficie de mi bandeja. Así, que me había pasado de descargar. Pero más vale pasaros de descargar que quedaros cortos, porque si no saldrán más churrones. Vamos a dar por la superficie de toda la bandeja porque así le damos un aspecto más luminoso y como más envejecido. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios. Y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y yo ya no le voy a hacer más, simplemente barnizarlo por fuera por dentro, un par de capas con barniz mate. Ya sabéis, una capa, dejáis secar y aplicáis la otra capa. Y lo voy a hacer con barniz mate pues porque me gusta más el acabado mate, pero podéis hacerlo si preferís con barniz satinado. Una cosa sí que os voy a decir, como la madera en realidad está desnuda, porque lo que le hemos aplicado en toda esta zona es un tinte, pero no le hemos aplicado imprimación ni nada, seguramente os absorba bastante barniz. Tenedlo en cuenta si os queda poco barniz o lo que sea. Y no os asustéis si os consume mucho, porque es por eso, porque la madera aún tiene el poro abierto y entonces va a absorber más barniz. Salvo por la parte de la vaca, va a absorber bastante barniz. Y así de bonita ha quedado la bandeja. A mí me tiene enamoradita como la vaca. Espero que a vosotros también os guste y os animáis a hacer algo. Nos vemos pronto.